Bienvenidos a Tu Momento Yin. Y esta semana vamos a hablar de un tema que creo que está empezando a oírse muchísimo en las redes, que es el Animal Flow. Y para eso tenemos a una invitada que tenía ganas de conocer, Euna Urrutia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? He pronunciado bien tu apellido porque siempre me cuestan estos apellidos. Sí, 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 Urrutia. sí, Urrutia, tal cual. Perfecto. Bueno, pues nada, cuéntanos, Euna, un poquito sobre tu trayectoria. Bueno, yo soy Euna Urrutia, soy entrenadora personal. Eh, Mi trayectoria es bien extensa, no solo en el movimiento, porque bueno, yo empecé un poquito antes de ser entrenadora personal, yo estudié Bellas Artes, ¿vale? Eh, entonces ahí viene la parte creativa también, que os hablaré después. Y finalicé la carrera, era diseñadora gráfica y después pues tuve familia, ¿vale? Soy madre de dos niñas y, y bueno, el cambio o mi carrera como mover y como entrenadora personal empezó ahí. Una vez que tuve a Lili y a Fénix, yo estaba en Francia y me di cuenta que algo tenía que cambiar, ¿no? El movimiento siempre, el movimiento del deporte ha sido una pasión mía, al igual que la creatividad y el crear con mis manos y tal. Y fue ahí donde fue, ostras, algo hay que cambiar, ¿no? Y di ese paso de moverme a este tema del entrenamiento personal. Todo empezó porque yo era como muy de lifestyle, de cuidarme muchísimo lo que como, cómo me muevo, cómo vivo, ¿no? Y lo comunicaba mucho a la gente que me rodeaba. Y me di cuenta que me escuchaban y me di cuenta que les podía ayudar, ¿no? O sea, que esto estaba como, ¿no? Tomando forma y dije, ostra, igual me podría dedicar a esto, ¿no? Y empezar a transmitir un poco lo que yo vivo y en lo que yo creo, ¿no? Al resto de la gente, bien en movimiento como en el resto de temas, ¿no? Holísticos, ¿no? Que conlleva, pues eso, el wellness y el bienestar. Y ahí empecé con un curso check bueno, me enamoró porque a mí me solucionó la vida, ¿no? Fui a Australia a, a visitar a una mujer que trabaja con el método check. Yo en aquel entonces, pues después de los embarazos, tenía un problema de túnel carpiano muy, muy, muy heavy y con corrección postural y dieta, respiración, un montón de cosas globales, ¿no? Pues de repente encontré como un mundo que dije, ostras, además esto ahora, ¿no? Y empecé desde ahí y luego pues fui abriendo puertas y descubriendo cosas nuevas, ¿no? Hasta hoy, hasta hoy. Wow. Y ahora mismo Y aún hay estás puertas que abrir, ¿eh? iba a decir, digo, además, siempre cada día vamos experimentando, ¿no? Y Sí. has llegado desde una carrera pues, de autoconocimiento, de vocación, ¿no? Al final, porque esto es la voz. Yo siempre digo que la voz es lo más importante, ¿no? Cuando has dicho esto de que la gente te escuchaba, ¿no? Y es porque todas tenemos una voz y es muy bonito poder transmitir, ¿no? Y que este conocimiento pues pase a otras personas. Pero llegaste a descubrir y practicar dos modalidades que a mí me fascinan, que es el Animal Flow y el Budokon, ¿vale? ¿Cómo llegaste a estas prácticas en concreto? Pues trasteando en Instagram, buscando cosas nuevas. Yo soy una persona súper curiosa y poco conformista. Quiero decir, siempre estoy como en una metamorfosis ambulante, ¿vale? Siempre intentando mejorar, intentando, sí, buscar herramientas. Entonces, como yo estaba, o sea, estoy entre Australia, País Vasco, tal, y como empecé con el tema de check también, como es una metodología también que viene de Estados Unidos, al final yo creo que pues, el algoritmo hizo lo suyo, ¿no? Y me unió un poco a lo que en el momento pues, se estaba moviendo en Estados Unidos, que era pues el movimiento en suelo, muy creativo, con mucho fuego también, que a mí eso pues me chifla, ¿no? Pues empecé a curiosear,
a mirar diferente gente que lo hacía y tal. Y me puse a buscar en España a ver si había algún curso y no había absolutamente nada. O sea, estoy hablando de hace, es que no sé, si me pongo a contar me asusto, ¿vale? Entonces, bien el tema holístico que estaba trabajando con el check y el tema de este tipo de movimiento eran cosas que estaban muy poco cocinadas aquí. Con la suerte de que mirando, de repente cayó un curso en Madrid y allí fui, sin probar, sin saber nada. Me fui al curso de Animal Flow eh, y me fascinó. O sea, fue amor a primera vista y amor en práctica absoluta, ¿no? El Sí. darme cuenta que lo que veía después en la práctica además se trasladaba a algo todavía muchísimo mejor, ¿no? De lo que me esperaba. Wow, 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 wow. ¿Y cómo describirías en términos sencillos qué son el Animal Flow y el Budokon para alguien que nunca ha escuchado sobre estas prácticas? Si hablamos de las dos prácticas, estamos hablando de un trabajo en bodyweight con el propio peso corporal, ¿vale? No necesitamos nada, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ni mats, ¿no? O sea, es solo el cuerpo y en cualquier espacio lo podemos practicar y pues tienen como base el movimiento animal humano, ¿vale? Esto es una confusión que se da muchísimas veces, que la gente cree que Animal Flow viene de imitar a animales, ¿vale? Hacemos referencia en muchos nombres a animales de la naturaleza, sí, es cierto, pero en realidad ese animal viene de un humano animal, de nuestros ancestros, cómo se movían Estos. nuestros ancestros, muchísimo más cerca del suelo, de una manera muchísimo más natural y primaria. Si tengo que poner Animal Flow y Budokon en dos cachos, los dos trabajan el suelo, los dos tienen esa misma referencia, pero Budokon tiene un punto combativo que a mí me encanta. Budokon tiene ahí un toque, está muy basado en disciplinas de lucha como el jiu-jitsu. Entonces el trabajo en suelo siempre es en combate, ¿no? En Muy, muy de combate. combate, eso es. Wow. Me encanta. Es como la guinda del pastel, ¿no? O sea, creo que son además dos disciplinas que unidas son un Son bombazo. potentes, son Sí, potentes. Wow, 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 wow. Y sí. a diferencia de otras prácticas, ¿no? Porque evidentemente hoy en día tenemos tantas cosas que podemos hacer. ¿Qué beneficios físicos y mentales crees que ofrecen estas prácticas a quienes la integran en su rutina diaria? Vale. Si las tuviera que enumerar, os puedo asegurar que nos podemos quedar aquí 5 horas y no tendría suficiente. Realmente yo siempre lo explico con esta analogía, ¿no? Yo veo el Animal Flow como el cemento que une los ladrillos, ¿vale? Hay gente que practica CrossFit, hay gente que va en bicicleta, hay gente que no hace absolutamente nada también bueno, vive, ¿no? Y se mueve en la vida y necesita siempre como, es como que tenemos los ladrillos, pero hay siempre un hueco ahí. Animal Flow y este tipo de disciplinas están creadas para como meterse en ese hueco y hacer que todo esto se una, clac, y se haga una pared Wow, súper resistente, ¿no? wow. Eh, Tiene una flexibilidad tremenda en cuanto a ideas, tiene una versatilidad tremenda en cuanto a metodología, cómo se puede aplicar, porque se puede aplicar, pues, no sé cómo decirte, en repeticiones, se puede aplicar como flow, se puede aplicar más despacio, más deprisa, más en un hit. Hay muchísimas maneras de aplicarlo, pero también hay muchísimas maneras en las que ayuda, porque estamos Ujú. trabajando, por ejemplo, cognición, estamos trabajando conexión neuromuscular, estamos trabajando el músculo y las articulaciones de 1000 maneras diferentes, ¿vale? Y todas esas conexiones. Y es que, no sé cómo decirte, yo cuando lo vi me esperaba esto, ¿no? Pero cuanto más he trabajado con este tipo de disciplinas, es algo que es que
todo el mundo debería de saber y probar, ¿no? Para comprobarlo, literalmente. Mm. Es una cosa muy funcional, bien para un atleta que trabaja en algo, bien un surfista, como un crossfitter, como lo que sea, o para una persona que necesita llevar esa funcionalidad a su trabajo, a su vida, ¿no? Ujú. Bueno, Eh, de y, hecho, y, espera que se me olvida, y súper importante, trabajar desde el autoconocimiento. Esta que no se me olvide, porque wow. sí que es verdad que del trabajo de movimiento, o mejor dicho, del entrenamiento, ¿no? Siempre se ha llevado desde una instrucción, dame 5, dame 6, dame tal, y se ha perdido esa sensación de dónde estoy, qué estoy haciendo, si tengo la mano aquí, ay no, esa conversación con uno mismo, ¿no? En la práctica, que es un poco lo que nos da el yoga y unas prácticas así mindful, ¿no? Pero creo que esta es la llave, Autoconocimiento. eso es, Me, el me autoconocimiento, gusta, del me gusta autoconocimiento. mucho. Wow. Bueno, de hecho, es lo que te iba a decir, ¿no? Lo que se habla poco es de la importancia de las prácticas en el suelo, ¿no? Porque a medida que nos hacemos mayores, parece que perdemos de vista el suelo y no lo tocamos. O sea, cuando somos pequeños, fíjate, siempre estamos jugando, tirándonos por el suelo, gateando o haciendo volteretas. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, parece que el suelo se queda ahí apartado, ¿no? Y sí, con el yoga lo experimentas, con otras prácticas también, pero con el Animal Flow, bueno, las veces que yo he hecho, ya te digo, un par de clases solo, pero es fascinante esa sensación de lo que tú dices, ¿no? De estar ahí en el suelo y de estar esa conexión con todo tu cuerpo, ¿no? Y la atención. Pero entrando ahí, porque eso es algo que también me gusta mucho preguntar, ¿qué tipo de personas o niveles de condición física crees que podrían beneficiarse de estas disciplinas? Y cómo adaptarlas, evidentemente, en una práctica para principiantes que no han hecho nunca nada de trabajo en el suelo. Pues es adaptable a todo el mundo, ¿vale? Yo, en mi experiencia propia, eh, al final he trabajado desde gente con muy pocas capacidades o hasta lesiones y problemas de movilidad y tal, que se han visto muy limitadas, que se trabaja con mucha adaptación y con mucho cariño, por supuesto, hasta puedes tirar arriba. Yo he trabajado con atletas y es como que toma un rango muy extenso, ¿vale? Tiene Wow. mucha atleticidad, tiene un montón de cosas muy como que puedes escalar muchísimo el nivel, ¿vale? Para hacérselo difícil hasta el más hábil, pero puedes también descender ese nivel y con mucho cariño conseguir muchísimo. Wow. Eh, ¿Cómo se adaptan? Pues al final ahí, como todo, la creatividad pone su granito de arena, ¿no? Y hay metodologías que hacen que cada movimiento pueda ser trasladado a algo muchísimo más sencillo, ¿vale? Yo en esto siempre planteo una cosa que creo que es súper importante. Hasta ahora el tema del entrenamiento y del movimiento, ¿no? El movimiento se ha entendido como algo que está ahí y lo tenemos que hacer así. O sea, este es el movimiento y esto es lo que tengo que hacer. Yo lo valoro de otra manera. Este es el movimiento y esto soy yo. Entonces yo voy a crear algo entre el movimiento y yo. Yo nunca me voy a mover como tú, ni me voy a mover como otra persona que está al lado mío, pero yo en mi propio movimiento puedo escalar muchísimo, hasta puntos insospechables, que un montón de gente viene a mis clases, ay, no voy a poder, tal. Si les preguntas 3 meses después, Ha cambiado. alucinan con ellos mismos, alucinan. A veces se curran un flow, me miran y me dicen, ostras, lo he hecho. Sí, lo has hecho, lo Qué has hecho. guay, qué ¿Mm? guay, qué guay. Eso también, explorar tu curiosidad, ¿no? Y conocer un poquito más tu cuerpo es maravilloso. ¿Y qué rango de edades tienes cuando trabajas con gente? Para curiosidad también. Pues mira, ahora mismo, por ejemplo, mis grupos van de, normalmente siempre van como de 25
a hasta 60, ¿eh? Wow, Ahora mismo así por lo general desde 25 hasta 60. genial. O sea Sí, que realmente es para todo el mundo al final. total, total. Y para todo el mundo, o sea, inclusivo realmente. O sea, si el entrenador quiere hacer ese trabajo de poder adaptarlo a quien quiera, no hay ningún problema. Ninguno. Ujú. Y como profesora, tú llevas muchísimos años viendo la evolución de todas estas disciplinas. Hace poco en España casi no eran conocidas y cuando el Animal Flow pues lleva muchísimos años. ¿Cómo ves esta evolución aquí en España en un futuro? Pues, ostras, yo la veo muy positiva. La veo, no sé si es que quiero que sea positiva, ¿no? Pero en realidad es porque creo en este tipo de movimiento y creo que funciona tan bien y da resultados eh, tan, como tan rápido y tan, no sé cómo decir, ¿no? Pero tan fácil, es tan divertido. Hay un montón de cosas que, y suple tanto los huecos que hacen falta que creo que el tiempo lo decidirá. De hecho como anécdota, te digo que yo, antes de marchar a Australia, aquí, bueno, en Euskal Herria siempre he tenido mucho apoyo, tengo que decir. En Euskadi nos movemos un montón y se nota, pero sí que es verdad que a nivel de España era como que costaba, ¿no? O sea, costaba. Y en Francia también, que he estado viviendo en Francia, es como que cuesta arrancar, ¿no? Es una sociedad igual que en el tema fitness, pues eh, tarda un poquito más que Estados Unidos, ¿no? Entonces yo siempre miro Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Son un poco el futuro, ¿no? En lo bueno y en lo malo, ¿eh? Mm, En lo bueno y en lo malo. Entonces vamos a retrasar lo malo y vamos a adelantar lo bueno, ¿no? correcto. Eso es. Y en el tema movimiento sí que es verdad que ya desde hace 5 años ya este tema de movimiento en suelo, de conciencia corporal, de autoconocimiento, de trabajar un poco estas historias, ¿no? Ya estaba presente. Ahora, Wow. volví de Sí. Australia y ¡boom! Fue como un placer, ¿no? Porque hay un montón de disciplinas ahora, un montón de grupos que están viniendo con este concepto, ¿no? Wow. Y es un placer ver que está entrando y está entrando rápido, ¿no? Eh, no sé. Ahora hay más formaciones, entiendo, porque antes al principio has dicho que cuando estuviste tú buscando para formarte no había casi nada en España, ¿no? No había nada. Lo único que encontraba era como mucho gimnástico y así, pero como muy, a ver, entre comillas, de vieja escuela, ¿no? Que al final te llevan a tener esas A habilidades, tener. ¿no? Pero lo que es en suelo así como movimiento ancestral, poquita cosa, o sea, poquita, por no decir nada, o sea, no encontré nada. Nada. Ahora ya sí, Ahora hay más tenemos un montón cosas. de disciplinas, Animal Flow está entrando muy fuerte, Budokon está ahí ahora como escalando, ¿no? Porque tiene también una versión de yoga y tal, tenemos el Mm. ground, tenemos, hay muchísimas en Ability Room, también tiran un montón a movimiento en el suelo, Movement Spirit, hay un montón de ejemplos y de muy buena calidad además, ¿no? Que eso da gusto. Sí, 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 porque encontrar Eh, buenas formaciones y más de disciplinas tan distintas cuesta muchísimo, ¿no? sí, sí. Es algo complicado. Y fuera de las prácticas físicas, vamos a salir ya de lo que es el estudio, de donde tú practicas. ¿Cómo ha influido el Animal Flow o el Budokon en tu vida personal? Pues Pues en todo, quiero decir, al final es mi manera de vivir, ¿no? Yo hago un poco de todo, pero a ver, al final, ¿qué era antes el huevo o la gallina? También es verdad, ¿eh? Uno alimenta al otro, es una retroalimentación de dos ideas, ¿no? Porque mi vida ya y mi ideal siempre ha sido un poco, la manera en la que he vivido siempre ha sido un poco ancestral, por decirlo Mm, de alguna manera. Nunca me han gustado los zapatos, antes de que empezaran todas estas historias, siempre he sido como de salirme ¿no? Del bloque, ¿no? Y preguntarme por qué a todo, y preguntarme, ¿no? Y entonces cuando empecé con el tema del fitness, con el tema de check, en el tema de dieta, todo esto, ya empecé ya
antes de este movimiento empecé a tirar a lo ancestral. Vienen comidas, todo, ¿sabes? Tema comida sin procesar, movimiento natural, tal. Entonces, ha sido como un poquito. Ahora, cuando he empezado a trabajar con estas disciplinas, se ha traducido a otro Claro. nivel, ¿no? O sea, ya es algo más. Aparte de que mis habilidades físicas, mi conciencia corporal, la comunicación con el espacio, no tengo caídas, no tengo dolores. eh, También tengo que decir, yo tengo lo que llamarían un TDAH, ¿vale? O sea, yo soy una persona súper caótica, dispersa, izquierda, derecha me cuestan, ta. En tema cognición, para mí ha sido una elevación, pero vamos, o sea, que no me esperaba nunca en mi vida que tendría, ¿no? Estas capacidades cognitivas, ¿no? Cognitiva, Cognitivas y sí. de conexión, eso es. Eso Eh, es súper importante, qué sí. guay. Otra de las cosas es también, a mí me ha dado un espacio que, un espacio que está entre el arte y el fitness, ¿no? Porque al final yo siempre he sido creadora, ¿no? Y siempre me ha gustado moverme y entonces esto es como clac, ha Clac. hecho un espacio perfecto para mí, Súper. ¿no? En el que me siento muy a gusto, me sirve de meditación, me sirve de ejercicio, me sirve un poco de todo, ¿no? Me ha dado un poco. Qué guay. Bueno, de hecho, me encantaría, ya que estamos aquí hablando de esto, ¿cómo se desarrolla una clase de Animal Flow, por ejemplo? Desde la persona que entra a tu clase hasta que se va. ¿En qué Vale, consiste? yo varío muchísimo, ¿eh? Tengo que decir que si venís a mis clases siempre es una sorpresa, ¿no? Pero sí que bueno, al final tiene una estructura, ¿no? La primera cosa que tenemos que hacer va a ser calentar muy bien las muñecas, porque al final trabajamos mucho en cuadrupedia, con las manos en el suelo, es algo que no estamos acostumbrados y pues es algo que diferencia muchísimo, ¿no? Calentar bien las muñecas y empezar. Eso es lo primero que hacemos. Luego siempre, no siempre, mentira, pero normalmente va a haber una zona de activación en la que yo siempre utilizo esta zona para empezar ya a tocar lo que va a ser el flow final o el workout digamos, el core, o sea, el corazón de la sesión. Entonces, Ujú. pues podemos empezar con posiciones súper sencillas, pero más de conexión, en las que pues vamos a trabajar contralaterales, vamos a trabajar cositas muy sencillas, que no son fáciles, porque sencillo no es fácil. Y después ya vamos poquito a poco, cojo ese flow, lo descuartizo bien y vamos poquito a poco atacando a diferentes drills que se van a convertir después en un flow, ¿no? Como hago pequeños combos, trabajamos también el ritmo, la velocidad, dependiendo de cuál sea el objetivo, yo en cada sesión pues al final tengo un objetivo, ¿no? Puede ser instructivo en cuanto a movimientos o puede ser que tenga, pues por ejemplo, pues objetivo musicalidad o objetivo ritmos o objetivo hit o objetivo lo que sea, ¿no? Entonces me planteo ese objetivo y desde ahí vamos trabajando. Wow. Sí, pero Y no para hay una cerrar, fórmula. no No hay hay una una fórmula. ¿Y fórmula. haces algún específico para cerrar o sencillamente se termina en el flow? Lo guay que tiene Animal Flow es que tiene el primar el cuerpo para entrar, ¿no? Para calentar un poquito, pero es más de conexión, no es solo Ujú. calentamiento corporal, ¿vale? Pero es como que cada movimiento de Animal Flow te está dando movilidad, te está dando fuerza, estiramiento, te está dando un poco de todo, ¿vale? Puede ser muy intenso, puede ser menos intenso, pero no necesita un cooldown, no lo Vale. necesita. Entonces, yo normalmente lo que intento es que terminemos esto en un buen subidón para irnos con una buena sonrisa a casa, ¿no? Entonces, hacer un flow final en el que la gente se haya superado desde que ha llegado, solo en una hora, a mí eso me vale.
suelo verles salir Wow. con una sonrisa, ¿no? Sonrisa. Eso Qué es. guay, qué guay. Oye, me encanta este viaje que hemos hecho y me gustaría, siempre os doy este espacio para vosotros, ¿no? Si te has quedado con ganas de lanzar algún mensaje a los oyentes sobre estas prácticas, antes de que me expliques también cómo te pueden contactar, qué formaciones haces, dónde haces clases, todo esto también quiero que lo digas, pero antes de eso me gustaría, si quieres, si te apetece lanzar algún mensaje. Pues, uy, hemos vuelto, ¿no? La batería. Ay. Pues el mensaje que mando es que tengáis menos miedo de probar cosas, que os mováis sin que tengáis que moveros bien o tengáis el concepto de tener que hacer las cosas bien. Hay que moverse y da igual cómo nos movamos. Al final, ¿no? No, nos han educado a o lo haces bien o no lo haces, ¿no? Y es mentira. No es Lo que nos así. hace falta es movernos. Entonces, Correcto. acercaros al suelo y experimentar. No hay explorar lo que hay. No tenéis que saber nada, no tenéis que probar diferentes cosas, buscar vuestra manera también, porque hay gente a la que le va a gustar una cosa u otra, ¿no? Buscar vuestra manera de moveros, que es bailar, bailar, que es abrir un poco la mente en cuanto... Yo creo que es la mayor lección que tenemos que aprender en la sociedad que vivimos, tío. Las cosas se hacen y si no se hacen bien, no pasa nada. Nada, Entonces, no, lo estamos haciendo, ¿no? O correcto. sea, quitarse ese miedo. Y que no Eso se os olvide que somos animalillos y estamos hechos para movernos. Entonces, es cuestión de tiempo que lleguéis a donde queréis llegar. me encanta, me encanta. Y es verdad, ¿eh? Yo lo tengo comprobado. Si he estado algún día, yo que sé, que estás en algún curso o estás viajando y llevas muchas horas sentado, es que no te sientes igual. Si te has podido mover y llegar al suelo, porque al final a mí muchas veces me hace, ¿qué haces sentada en el suelo? Mira, cuando estamos por la noche, ¿no? Después ya antes de acostarnos, que echas un poquito de serie del día y me dice, ¿qué haces en el suelo? Digo, pues es que me encanta estar en el suelo, ¿sabes? Al final Sí, el suelo tiene una conexión brutal. sí. Un montón de cosas además, ¿eh? O sea, hemos creado una sociedad que ha normalizado lo innormalizable, ¿vale? Entonces, hay que salir de esa caja, hay que Sí, romperla. Si alguien, y es hasta lo que os digo yo, lo cogéis y lo rompéis. Es que es sí. así, hasta yo rompo mis propias ideas, ¿no? Digo, ¿por qué Mm. estoy pensando esto, no? Y desde esa curiosidad de romper ideas es donde vienen las cosas. Hemos creado una sociedad en la que todo está al nivel de ser bípedos, ¿no? Porque se nos antojó, ¿no? Que nos tenemos que diferenciar del resto de animales. Ujú. Y como somos más, pues siempre tenemos que ir erguidos, ¿no? Para no acercarnos al suelo. El suelo ensucia, pero nos podemos limpiar, no hay ningún riesgo en el suelo. No, Mancha correcto, corta, tal, deshace y hace. Pues correcto. no, hay que romper esas cosas y bajar. Lo que tú has dicho, hay que bajar al suelo, hay que bajar, hay que quitarse de herramientas, ¿no? Muebles, De vez en cuando muebles, y de muebles. muebles, herramientas, muebles, zapatos, Sí, zapatos. también, también. También, de vez en cuando, no os quiero quitar los zapatos de por vida, pero jolín, es experimentar. Mira, hay una de las cosas que me llama muchísimo la atención eh, en el tema de zapatos, ¿no? Yo voy a la playa a correr un montón y toda la gente que veo paseando en la playa, casi toda, lleva Zapatos. zapatos, pero además así. Y digo yo, bajas a la playa, bajas a conectar, pero lo que os he dicho, o sea, hemos normalizado lo innormalizable. Mm. Ahora yo digo, no es nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad cambiarlo. Correcto, Así de correcto. claro. No es mi culpa, Totalmente. pero no me puedo sentar y mirar que esto pase. Si Correcto. quieres Pues cambiar, mira, es tu responsabilidad cambiarlo. Entonces, ¿dónde empieza? Sal fuera y muévete. sí. Da Ya igual está. cómo. Da Da igual igual cómo. cómo. Da igual cómo. Correcto. Sin Y al final leyes. eso es lo bonito, la curiosidad, ¿no? Jugar más, Pero subirte a un sí, árbol, hacer lo que sí, te dé la gana. Que te sí, quieres bailar en la mitad da igual, da igual. Movimiento es vida. totalmente. Y cada día más. Sí. Y
Eh, cuéntanos, si alguien quiere participar en alguna de tus clases, si quieren saber más sobre ti, yo voy a dejar todos tus datos en las notas del podcast, pero cuéntanos un poco qué haces en tu día a día. Vale. ¿Das clases? Sí, ahora mismo tengo que decir que estoy en punto transicional. Acabo de mudarme. Hemos estado en Australia, nos hemos mudado a Francia, hemos estado unos meses en Francia y ahora hemos venido al País Vasco. Entonces, tengo clases aquí en Mundaka, pero últimamente sí que es verdad que utilizo mucho el formato de talleres y de workshops, Talleres. ¿vale? Muy bien. Entonces, si alguien está por ahí y le apetece que vaya a su centro, a su CrossFit y tal, a impartir un taller, estoy súper abierta. Por el momento, las cosas están como tomando forma aquí, ¿vale? Pero se está cociendo, se está cociendo algo online, ¿vale? Ah, qué guay. Aún no hay fechas, aún tal, pero hay un plan que tiene buenísima pinta y estamos en ello. Estamos Muy en ello. bien. Muy bien. Pues bueno, Si estaremos queréis atentos. contactarme, Instagram es Es el punto es y de el ahí para canal. adelante, eso es, de ahí para adelante. Perfecto. Pues yo pondré todas las notas de cómo te pueden encontrar y si quieren conocer tus talleres, pues que estén ahí al día. Pero Eso bueno, es. hemos hecho un viaje muy guay a través de estas prácticas, pero yo nunca os dejo que os vayáis sin conocer un poquito más sobre vosotros y en este caso sobre ti, Euna, que además me encanta tu nombre, es precioso. ¿Tiene algún significado? Es Eunate, ¿no? Sí, sí, tiene un significado y es un significado potente, ¿eh? Sí. Es una Virgen de Navarra y la iglesia es Ajá. preciosa, es una iglesia románica, pero es como un poco fuera de lo común. Y Eunate en sí quiere decir 100 puertas. Eun es 100 Bien. y ate es puertas. Puerta. Wow. Entonces, es está guay el significado, Está ¿verdad? muy guay, está muy guay. Me Está muy encanta, guay. me ¿Eh? encanta, me El encanta. tema, por Siempre. puertas que no sea, y siempre abiertas, Exacto, ¿eh? exacto, exacto. Además va mucho con tu carácter, ¿no? De decir, voy a por ello. Siempre abiertas, eso Qué seguro. guay. Me encanta. Pues vamos con la batería de preguntas. ¿Amanecer o atardecer? Vale, en esta tengo que decir que las dos, dependiendo dónde, me Claro. gusta que entre y salga el sol del mar. Wow, Entonces, potente. si me das un atardecer, por ejemplo, en Francia, ah, o por ejemplo, si voy a la costa mediterránea y me sale pues un sol radiante por la mañana, también. Las dos Qué cosas me guay. encantan, pero desde el mar. Es que yo creo que son dos momentos del día que tienen muchísima potencia, tanto a nivel energético como a nivel físico, ¿eh? O sea, ver salir el sol y ver ponerse el sol creo que es súper importante para nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Así que son potentes. Es parte de de la fisiología también, ¿eh? Correcto, Pero correcto. sí que en sí también ese momento, ¿no? De despertar, mirar el sol, la manera en la que entra y recibir el día está bien. Pero también está muy bien decir adiós, Y pero en el mar. despedirse A mí en yo el en mar. el mar. Oh, no me digas el mar. Yo soy Mira, de mar. yo también, yo me gusta mucho el mar. Tanto como yo vivo en la montaña y me encanta la montaña, pero el mar es Yo parte siempre de mí los dos también. cerquita. Yo soy Sí. vasca, entonces yo tiro en el norte es lo que es lo bueno que tenemos, ¿no? Que tienes el Eh, mar aquí, pero en el- cuanto nada, en 5 metros estás subiendo una cuesta seguro. Qué guay. No, no, qué preciosa tu Sí. tierra. Pues mira, tres cosas sin las que no podrías vivir. Vale, café, sol y movimiento. Qué guay, me encanta. Sí, ¿Qué esos le tres. dirías? Son importantísimos además, ¿eh? Sí, 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 sí. Todos los Para que mí son el café necesarios, incluido, vamos. el café El, incluido. el café a mí, mira, que me quito 1.000 millones de cosas, el café no me lo voy a quitar nunca. No, no, no. No Eso creo. es difícil, es difícil. ¿Qué le dirías a la Euna de hace 10 años? A la Euna de hace 10 años le diría tantas cosas que sería una buena conversación, pero si tuviera que elegir una, le diría que crea en el proceso, que confíe en el proceso. Trust the process. O de otra manera, ¿no? Que trabaja un poco ese amor fati también, ¿no? Y en ella misma.
que confíe en ella misma y en el proceso, ¿no? En el trabajo que va a hacer y en la serendipia de este mundo, ¿no? Cómo trabajan juntos para llegar a un lado. Juntos. Qué guay, me encanta, Sí. me encanta. Escena de película preferida. Vale, esta es muy fácil. Yo no tengo una, pero a mí dame un punto clave de una peli de Tarantino en la que llega todo al mayhem del asunto y hay sangre por todas partes y me río y lloro al mismo tiempo. Por el placer, ¿vale? Sé que os esperabais igual que dijera algo súper meaningful. No, me encanta la sensación de estar al límite del bien y del mal. Y Tarantino me lo da en estas escenas, ¿no? O sea, que piensas que no va a Ya. pasar nada más y pasa otra cosa. Y Oscar. otra cosa, ¿no? Y estás como riéndote, pero sabes que igual no te tienes que reír porque, ¿no? Va a Creo que venir es... algo, sí. Buah. Creo que Es es que un Tarantino punto, ¿no? tiene un poder increíble ese hombre. O sea, Sí, juega con tu mente durante toda sí, la sí, película. sí, Impresionante, muy sí, sí. buena, muy buena. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Ostras, esta la tengo clara también. La política horrorosa que estamos llevando, ¿no? El capitalismo, el dinero y el hambre y la guerra. Sé que Mm. es un tópico, No, pero pero es que es así. estos días es tan doloroso ver cómo algunos marchamos tan campantes en esta vida y otros viven en una injusticia Sería tremenda, ¿no? tremenda. Sí, sí, Que sí, está, sí. está decidida por gente horrorosa, ¿no? Y con decisiones horrorosas. Entonces, si tuviera que cambiar algo, sería eso. Qué bonito. Me gusta, Sí. me gusta. Gran reflexión. Mm. Y ya para acabar con algo de positivismo, ¿cuál es tu superpoder? Vale. Tengo unos cuantos, ¿eh? Tengo unos cuantos. Pero Y me no gusta pasa que nada, digas, lo sé. me gusta que Ostras, digas eso. mira, es verdad. Mira, yo ya he llegado a los 40. Ahora ya una tiene que entender cuáles son sus flaquezas, pero también tiene que entender sus superpoderes, ¿no? Para poder optimizarse al máximo. Correcto. Y tenemos que tener también menos escrúpulos en eso, ¿no? En decir lo que hacemos mal y en decir, ostras, esto lo hago mal o no se me da tan bien y tengo que trabajarlo, pero al igual que saber cuáles son nuestros superpoderes y para qué, o sea, para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestra misión? Que es Qué lo más guay, importante, ¿no? ¿Cómo qué podemos guay. ayudar con ellos? Para mí, uno de mis superpoderes en la vida normal es la adaptabilidad. Yo me puedo adaptar a lo que me echen. Qué O guay. sea, en todos los aspectos. Soy como un pulpo. A mí me llevas a cualquier país, lo que sea, me adapto. Me adapto en situación, en todo. Soy muy adaptable, ¿no? Wow. Y sí, sí, Pues ese es uno. eso es muy importante, ¿eh? Porque al final yo creo que la gente sufre mucho con el cambio, ¿no? Salir de Sí, su zona de confort, sí, hay gente que durante años y años no se ha movido de su círculo por el sí. miedo, por el que dirán, por si seré capaz, ¿no? Yo Y ese casi que poder, se vuelve casi un síndrome, ¿no? Que es como sí, una espada de doble filo, ¿no? Porque a total, veces me encanta cambiar y adaptarme, ¿no? A total. diferentes cosas y experimentar. Siempre estoy como súper inquieta por cosas nuevas y Mm, adaptaciones y, ¿no? El cambio alrededor mío, ¿no? Y sí. poder como hacer esa metamorfosis para poder experimentarla. Luego sí que es verdad que en mis clases tengo mis superpoderes que son la comunicación. Yo creo que se me da bien comunicar cosas complicadas, como traducirlas a algo muy sencillo, ¿vale? Ujú. Sí, Entonces, sí, totalmente. me dejo de tecnicismos, me dejo de historias y transmito como desde la simpleza de los conceptos y desde el sentir, ¿no? Desde dentro, desde Mm. lo que siento yo en cuanto al movimiento, es lo que creo y tal, y es como, ¡pum!, lo suelto y creo que traduce bastante bien a lo que quiero decir, ¿no? Y lo veo después en mis alumnos, ¿no? Que sí, que llega el mensaje, ¿no? Por suerte. Total. Y luego eso, hacer lo complicado sencillo, que creo Sí. que es algo que no es fácil, que creo que he aprendido con el tiempo, por supuesto, pero que además en el tema del movimiento es súper necesario para que la gente llegue a hacer cosas difíciles.
Total, total, porque además mucha gente tiene muy poca conexión con su cuerpo y si lo transmites de una manera fácil y clara y divertida, al final la gente lo hace sin casi darse cuenta, ¿no? De decir, ostras, estoy haciendo esto y pensaba que sería incapaz. Jolín, Neuna, qué guay. Me ha encantado hablar contigo. Ay, sí, a mí también. Estaría debatiendo aquí sobre el movimiento durante todo el día y quiero hacer esta reflexión final, ¿no? Por eso me apetecía muchísimo hablar contigo porque creo que ya no solo es el Animal Flow o el Budokon o cualquier movimiento que hagamos, sino la importancia de movernos. O sea, da igual, ¿no? Y Total, me gusta mucho lo que has transmitido en esta entrevista, ¿no? Que es que da igual lo que hagas, pero muévete, ¿no? Y exacto. eso creo que sería el resumen de hoy y que la gente experimente con este Animal Flow, que lo Eso descubran. es. Que bajen al Y suelo, que bajen al sí, suelo. sí, Que no exacto, pasa exacto. nada. Que es maravilloso el suelo, Eso además. es. Así que, Euna, muchas gracias por acercarnos de esta manera tan distendida a este mundo. Gracias por tu trabajo, gracias por transmitir esta pasión también. Y espero también verte pronto aquí otra vez para seguir hablando en el podcast. Gracias a ti, Aida, por darme el micro, ¿no? Y por darnos el micro, ¿no? Hacer este espacio que nos dé la oportunidad de que nos escuchen, ¿no? Que es lo más importante, que la gente lo escuche y aunque se queden con un cachito, que lo escuche. Exacto. Así que nada, que tengas muy buen día y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.